Diciembre de 1953. Un collar de esmeraldas cuelga del cuello de la mujer más deseada de México. 300,000 pesos en piedras verdes, brillando sobre el ataúd del hombre que se lo regaló. Un hombre que murió, sin terminar de pagarlo. Ese hombre era Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo más grande que ha dado este país. Ganaba fortunas, llenaba plazas en 3 continentes, y murió a los 42 años, en una cama de hospital en Los Ángeles, lleno de deudas. Hoy te voy a contar 7 verdades que casi nadie une cuando habla de él. 1. La esposa que dejó embarazada por la mujer equivocada. 2. Cómo el artista mejor pagado de América Latina no dejó dinero, sino deudas. 3. El amor de 10 años que tiró a la basura, 3 meses antes de casarse con otra. 4. La actriz que juró que él la destruyó y desapareció del cine para siempre. 5. La guerra a muerte contra Cantinflas y contra el hombre más temido de México. 6. Cómo murió de una enfermedad de borracho, jurando que jamás probó una gota de alcohol. Y 7. El regalo que nunca terminó de pagar y la guerra que estalló sobre su tumba. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Y guarda este dato. La más fuerte la dejé para el final. Aquí no te voy a inventar amantes ni crímenes. Te voy a contar lo que quedó en actas, en periódicos, en la voz de su propia familia. Porque detrás del hombre más seguro de México vivía un miedo. Un miedo que lo empujó a darlo todo, incluso lo que no tenía. Nunca quiso ser menos. Y ese fue, exactamente, el precio que pagó. Para entender cómo terminó todo, tenemos que empezar donde nadie mira. En un cuartel, Guanajuato. 30 de noviembre de 1911. En plena revolución, nace Jorge Alberto Negrete Moreno, hijo de militar. Criado entre uniformes, órdenes y silencios. Su padre fue un hombre de armas, un oficial del ejército, y quiso para su hijo exactamente el mismo destino. Y por un tiempo, lo tuvo. Jorge entró al colegio militar siendo apenas un adolescente. Se graduó como oficial. Llegó a vestir el uniforme, a cargar el arma, incluso a pisar el campo de batalla. Combatió, según las crónicas, en la batalla de Jiménez. Un adolescente de uniforme, en medio del fuego de un país que todavía sangraba por la revolución. Detente y piénsalo. El galán más romántico del cine mexicano empezó como soldado. Pero había algo dentro de ese muchacho que el cuartel no podía contener. Una voz enorme, redonda, de tenor, que no cabía en la formación de un regimiento. Estudió canto con el maestro José Pierson, el mismo que formó a las grandes voces de su tiempo. Su voz era tan extraordinaria que, según se cuenta, hasta el Metropolitan, el gran teatro de ópera de Nueva York, le habría ofrecido un lugar. Imagínalo, el charro de México, cantando ópera en el escenario más exigente del mundo. Y aquí aparece la primera grieta, porque para seguir esa voz, Jorge tuvo que darle la espalda a su padre, a la carrera que le habían diseñado, al mandato de ser un hombre de orden. Imagina la escena, el hijo del militar, dejando el uniforme, para pararse frente a un micrófono de radio. En 1930, en la XEW. Para muchos, eso fue una traición al apellido, una rebeldía, un desperdicio. Y algo de eso se le quedó clavado por dentro, porque quienes lo conocieron de verdad contaron después un secreto incómodo, que detrás de esa arrogancia tan famosa, detrás de ese charro que caminaba como si el mundo le perteneciera, había un hombre profundamente inseguro. Gloria Marín, la mujer que más lo amó, lo dijo con todas sus letras. Según los reportes de la época, Jorge cargaba una especie de complejo de inferioridad y lo tapaba con soberbia. Guarda este detalle, es la llave de toda esta historia, porque ese joven que sintió que abandonar el cuartel lo hacía menos, se pasó la vida entera demostrando lo contrario. ¿Y cómo se demuestra algo así? Siendo el más grande, el más elegante, el más generoso, el que paga la cuenta de todos, el que regala lo que nadie más puede regalar, el que jamás, nunca, se deja ver pequeño. Se puso el traje de charro y ya no se lo quitó, ni en el cine, ni en la vida. Ese traje era su armadura, y debajo de la armadura estaba el miedo. Nunca quiso ser menos, y esa herida explica todo lo que viene. Cada mujer,
cada gasto, cada pelea, cada deuda. Porque un hombre que le teme hacer poco, lo da todo. Aunque no le alcance, aunque le cueste la paz, aunque le cueste, al final, hasta la tumba. Y para cuando su nombre empezó a tronar en toda América, ese miedo ya venía manejando el volante. 1937. Jorge Negrete debuta en el cine con una película llamada La Madrina del Diablo. Nadie imaginaba lo que venía. Al principio fue un galán más. Buen mozo, voz imponente, presencia de sobra, pero le faltaba el papel. El personaje que lo volviera leyenda. Y ese personaje era él mismo. El charro cantor, el macho valiente, adinerado, mujeriego, arrogante, pero con buen corazón. ¿Te suena? Claro que te suena, porque no lo estaba actuando, lo estaba viviendo. Detente y piénsalo. Jorge Negrete no interpretaba un papel, se interpretaba a sí mismo, y por eso el público le creyó cada palabra. En 1941 llega la película que lo cambia todo. ¡Ay, Jalisco! No te rajes. Y de un día para otro, Jorge Negrete deja de ser un actor mexicano para convertirse en el ídolo de toda América Latina. Su voz cruzó fronteras. Se convirtió en la cara de México ante el mundo. El charro, el hombre a caballo, con el sombrero ancho y el grito en la garganta. Y no solo América, cruzó el océano. En España lo recibieron como a un rey. Multitudes salían a las calles solo para verlo pasar. El charro mexicano, con su sombrero y su voz de trueno, se había vuelto el símbolo de todo un continente al otro lado del mar. Hollywood también lo llamó. Filmó para United Artists. Y la todopoderosa Fox lo quiso bajo contrato para hacer cine en español. Pero guarda este detalle, porque es una ironía perfecta. Ese contrato con Fox se cayó. ¿La razón? El sindicato de actores se opuso. El mismo mundo sindical que años después Jorge dirigiría con puño de hierro, le cerró a él, de joven, la puerta de Hollywood. El destino ya le estaba escribiendo el guión. El hombre que viviría y moriría por los sindicatos probó desde muchacho de qué lado corta esa navaja. Sus discos, mientras tanto, se vendían en lugares que él jamás pisó. En Francia, en Italia, en Estados Unidos. Y más lejos aún. En Japón, en Albania, en países donde nadie entendía una sola palabra de español. Pero coreaban su nombre. Detente y piénsalo. Un muchacho de Guanajuato, hijo de un militar, sonando en los rincones más remotos del planeta. Era, sin discusión, el artista más grande que había dado América Latina. Imagina lo que eso hace en un hombre que de joven temió no ser suficiente. De pronto, era demasiado. Era todo. Y aquí es donde el destino le empieza a poner mujeres en el camino. 3. Y ninguna terminará como en sus películas. La primera fue Elisa Christie, bailarina, actriz, hija de artistas. Se casaron en 1940. Y guarda este nombre, porque su historia es la primera verdad de esta lista y es más triste de lo que crees. Porque mientras Elisa esperaba un hijo suyo, Jorge conoció a otra mujer en un set de filmación. Su nombre era Gloria Marín. Y con ella empezó el amor más grande, más largo y más doloroso de toda su vida. ¿Cómo era posible? Un hombre recién casado, a punto de ser padre, enamorándose de otra frente a las cámaras. No eligió, se dejó llevar. Y esa decisión encendió una mecha que ardería durante años. Aquí es donde la vida de Jorge Negrete deja de parecer una película romántica y empieza a parecer una advertencia. Porque este hombre que lo tenía todo, la fama, la voz, el rostro, el amor del público entero, empezó a acumular algo más. Algo que no se ve en la pantalla. Empezó a acumular grietas. La grieta de un matrimonio roto, la grieta de un amor imposible, la grieta de un ego que necesitaba crecer y crecer y crecer, sin importar el costo. Y para sostener ese personaje gigante, para vivir como el charro más grande de México, Jorge gastaba como lo que era en la pantalla, un hombre rico y espléndido. El problema es que en la vida real, el dinero sí se acaba. Ganaba fortunas, sí, pero las regalaba con la misma velocidad. Y compraba lo más caro. Vivía en grande. Porque vivir en grande era la única forma que conocía de no sentirse pequeño. Hay otra parte de esta historia
que le suma a las deudas, y es una parte noble. Porque Jorge no solo gastaba en lujos. Cuando se metió a la lucha sindical, según las crónicas de la época, llegó a poner su propio dinero, sus propios ahorros, para sostener a la Asociación Nacional de Actores. Detente y piénsalo. El hombre daba de su bolsillo para pagar la causa de sus compañeros. Generoso hasta la ruina. Espléndido hasta el hueso. Así que cuando llegó el final, cuando la enfermedad lo alcanzó y el reloj se detuvo, Jorge Negrete no dejó cuentas llenas. Dejó cuentas por pagar. Dejó una casa hipotecada, la casa de sus propios padres. Y dejó, colgando de un hilo, la deuda más famosa de todas. Una joya. Un collar, que compró para deslumbrar a una mujer, y que nunca terminó de pagar. Pero para llegar a ese collar, primero tienes que entender a la mujer que lo llevó puesto. Y antes que ella, hubo otra, la que de verdad le rompió el corazón. El amor de 10 años que tiró a la basura. Y esa es la tercera verdad. Antes de seguir, déjame ubicarte, porque lo que viene es lo más fuerte. Ya te pagué 2 verdades, la esposa embarazada que abandonó, y la fortuna que se convirtió en deuda. Todavía faltan 5. El amor de 10 años que tiró justo antes de casarse con otra. La actriz que juró que él la destruyó. La guerra contra Cantinflas, y contra un poder aún más grande. La enfermedad de borracho en un hombre que juraba no beber. Y el collar. Siempre. El collar. Recuerda, la más fuerte la dejé para el final. Aquí vamos con la tercera. Gloria Marín. Si el nombre de Elisa Christie fue un matrimonio, el de Gloria Marín fue un amor de esos que marcan una vida entera. 10 años. 11 películas juntos. Una década en la que Jorge y Gloria fueron, dentro y fuera de la pantalla, la pareja más adorada de México. El público los veía cruzar miradas, acercarse, besarse, y suspiraba, porque sabían que ese amor no era actuado, era real. Vivieron juntos, formaron una familia, adoptaron a una niña. Todo México los daba por eternos. Y detente aquí, porque esto es importante. Nunca se casaron por la ley. La prensa hablaba de ellos como marido y mujer. Hasta llamó divorcio a su ruptura. Pero según los registros, Gloria Marín nunca fue, legalmente, su esposa. Fue algo más difícil de nombrar. Fue la mujer de su vida sin un papel que lo dijera. Y para muchos, ella fue el gran amor de Jorge Negrete. El de verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se rompe un amor así? Aquí las versiones se dividen. Jorge lo explicó a su manera. En 1952, habló con el periódico El Universal y confesó que el amor se había enfriado, que los cargos sindicales, los viajes, el trabajo sin fin, lo fueron separando de ella, que casi no se veían, que ya no hacían vida juntos. Lo dijo con una tristeza que no pudo esconder. Reconoció que aún la admiraba, que le dolía, que ojalá aquello pasara pronto, como una nube de verano. Pero otros cuentan otra cosa. Algunos sostienen que fue Gloria quien se alejó primero, que había retomado un viejo amor con el actor Abel Salazar. Otros señalan que Jorge, herido en su orgullo, se lanzó a los brazos de otra mujer por despecho, para no ser el abandonado, para no quedar, otra vez, siendo menos. Nunca quiso ser menos. Y aquí está el dato que lo vuelve todo más cruel. 3 meses. 3 meses después de terminar con el amor de 10 años. Jorge Negrete ya estaba comprometido con otra, y no con cualquiera, con la mujer más deseada, más indomable, más temida del cine mexicano, con la que 10 años atrás se había odiado a muerte. Pero esa es la historia del collar, y todavía no llegamos ahí, porque antes del collar hay una mancha en esta historia que muy pocos se atreven a contar, la cuarta verdad. Y es la más incómoda de todas. La actriz que juró que él la destruyó y nunca volvió a filmar. Su nombre era Leticia Palma, una mujer hermosa, intensa, magnética, una villana perfecta en la pantalla. Estaba en el mejor momento de su carrera, y de un día para otro, desapareció del cine para siempre. ¿Qué pasó? Aquí, más que nunca, hay 2 versiones, y te las voy a dar las 2, porque los 2 ya no están para defenderse, y tú mereces juzgar con todo sobre la mesa. Enero de 1953. Jorge Negrete era el secretario general del Sindicato de Actores.
el hombre más poderoso del gremio. Y Leticia Palma quedó en el centro de una tormenta. Primera versión, la de él. Los partidarios de Negrete sostienen que fue Leticia quien lo atacó, que ella lanzó acusaciones que no pudo probar, que se le acusó, incluso, de sustraer documentos del sindicato, y que, al no comprobar nada de lo que decía, la asamblea entera votó por expulsarla. Segunda versión, la de ella. Leticia Palma sostuvo, hasta el final de su vida, que Jorge Negrete la agredió. Contó que él la abofeteó en su oficina. Llegó a decir que intentó atropellarla con su camioneta. Nada de eso pudo comprobarse. Pero ella juró, en entrevistas, décadas después, que Negrete le arruinó la carrera, que la vetaron, que después de aquello, no pudo volver a trabajar en ninguna parte del mundo. ¿Cuál es la verdad? Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera hoy. Lo que sí quedó en actas es esto. Fue en una asamblea histórica, la más larga que se recuerda, desde las 11 de la mañana hasta pasada la medianoche. En ella, Mario Moreno, Cantinflas, defendió a Leticia durante horas. Negrete la condenó. Al final, Leticia Palma fue expulsada. La readmitieron 2 años después, pero algo se había roto para siempre. Jamás volvió a pisar un set, nunca más. Durante su destierro, se refugió en la escritura. Escribió 13 novelas. 13. Toda una vida de arte, apagada de golpe. Y ahora escucha esta casualidad, porque pone la piel de gallina. Leticia Palma murió el 4 de diciembre de 2009. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre. La mujer que juró que él le arruinó la vida, murió un solo día antes del aniversario de la muerte de Negrete. 56 años después. Detente y piénsalo. Como si el destino, con una ironía cruel, hubiera querido unirlos para siempre en el calendario. Lo que se siembra, se cosecha, aunque tarde medio siglo. Y aquí Jorge Negrete ya no es solo el galán romántico de las películas. Es un hombre con poder, un hombre que podía decidir el destino de otros, un hombre que, para no ser menos, a veces pasó por encima de quien se le atravesó. Nunca quiso ser menos. Y esa sed de poder lo llevó a su enemistad más famosa, la Quinta Verdad, contra el otro gigante de México, Mario Moreno, Cantinflas, el cómico más querido del país, el hombre que hacía reír a millones. Fuera de cámaras, Jorge Negrete y Cantinflas se volvieron rivales de acero. El campo de batalla no fue el cine, fue el sindicato. Los dos habían ayudado a levantar la Asociación Nacional de Actores. Los dos querían mandar en ella. Y aquí está el dato que casi nadie cuenta. Cantinflas fue secretario general del sindicato primero, y bajo su mando, Jorge Negrete ocupó un cargo por debajo de él. Trabajó a sus órdenes. Imagina eso. El charro más orgulloso de México. Segundo, detrás de Cantinflas. Un hombre que nunca quiso ser menos, no iba a quedarse ahí. Cuando llegó la hora de renovar el liderazgo, Cantinflas quiso reelegirse. Y Negrete se le enfrentó de frente. Fueron a votación y le ganó. Le arrebató el sindicato en su propia cara. Desde ese día, entre los dos hombres más poderosos del cine mexicano, quedó una herida que jamás cerró. Se veían, se saludaban, pero nunca volvieron a ser los mismos. Y en aquella asamblea eterna donde expulsaron a Leticia Palma, la herida se abrió de nuevo. Cantinflas la defendió con todo, durante horas. Negrete la condenó. Se cuenta que Cantinflas, furioso, amenazó con no volver jamás a las asambleas del gremio. 2 titanes, un solo trono. Pero escucha esto, porque aquí la historia se vuelve peligrosa. Cantinflas no era el enemigo más grande de Jorge Negrete. Guarda este detalle. Negrete no se conformó con dominar a los actores. Fundó su propio sindicato de trabajadores del cine. Y con eso, se atrevió a desafiar al hombre más temido del México de aquellos años. Fidel Velázquez, el líder obrero todopoderoso, el que controlaba a millones de trabajadores, el que no perdía nunca. Un actor, un cantante, plantándose de tú a tú frente al poder sindical más grande del país. ¿Locura? ¿Valentía? Las dos cosas. Y según su propio nieto, el tenor Rafael Negrete, esa osadía se la cobraron caro. Cuenta que, por haber enfrentado a ese poder, Jorge Negrete fue vetado durante décadas de la televisión mexicana, que castigaron su imagen, que quisieron borrarlo de la pantalla. Detente y piénsalo.
el ídolo más grande de México, censurado en la televisión, incluso años después de muerto, por haberse atrevido a pelear. Esa es la parte del charro que las películas nunca te mostraron. No solo cantaba, peleaba, contra sus iguales, contra sus superiores, contra el poder mismo. Y esa guerra sin tregua, ese desgaste, esas noches sin dormir, le fueron pasando factura. Porque mientras ganaba batallas en el sindicato, estaba perdiendo, en silencio, la más importante, la de su propio cuerpo. Y esa es la sexta verdad. La sexta verdad es la más contradictoria de todas. Jorge Negrete murió de cirrosis, una enfermedad del hígado que casi todo el mundo asocia con una sola cosa, el alcohol. Y sin embargo, según su familia, según la versión que se repite hasta hoy en México, Jorge Negrete nunca bebió, ni una gota, jamás. ¿Cómo era posible? Guarda este detalle, porque es de esos que lo cambian todo. La versión más difundida cuenta que, siendo muy joven, Jorge se contagió de hepatitis, una enfermedad silenciosa. En aquella época casi no se entendía, no se trataba, no daba síntomas hasta que ya era tarde. Y esa infección, con los años, le fue destruyendo el hígado por dentro. No fue el vicio, fue el destino, metido en su sangre desde la juventud. Un hombre que cuidaba su voz como un tesoro, que según cuentan, ni siquiera bebía, y aún así, cargaba una bomba de tiempo dentro del cuerpo. Detente y piénsalo. El símbolo de la salud, del vigor, del macho invencible del cine mexicano, se estaba muriendo por dentro mientras cantaba en la cima del mundo. Y aún así, no se detuvo. Siguió filmando, siguió cantando, siguió gastando, prestando, dándolo todo. Porque parar era admitir que era vulnerable, que era humano, que podía ser menos. Llegamos a finales de 1953. Jorge estaba enfermo, muy enfermo. Su médico le advirtió que no viajara, que se cuidara, que su cuerpo ya no aguantaba. Pero Jorge tenía compromisos y tenía deudas. Y un hombre ahorcado por las deudas no se queda en cama. Así que viajó a Los Ángeles, contra la opinión del doctor. Imagina la escena. Una noche cualquiera, Jorge asiste a una pelea de box del mexicano Raúl Macías, el ídolo entre la multitud, aplaudiendo, como uno más. Y de pronto, su cuerpo se rompe. Una varice del esófago se revienta por dentro. La sangre empieza a subirle a la boca, vómito de sangre. Ahí, en pleno evento, delante de todos, lo trasladan de emergencia al hospital Cedars of Lebanon. Y ahí, el charro cantor, el hombre de la voz más poderosa de América, cae en coma. Días. Estuvo días entre la vida y la muerte, callado. Él, que había llenado plazas con su voz, ya no podía decir una sola palabra. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió, lejos de su país, en una cama de hospital extranjera, a los 42 años. Y aquí, tú que has perdido a alguien, lo entiendes. No importa cuánta fama tengas, cuánto dinero, cuánto poder. Al final, todos llegamos al mismo lugar, igual de solos. El hombre que nunca quiso ser menos, terminó tan pequeño y tan frágil como cualquiera de nosotros. Y hay un detalle que te va a estremecer. ¿Recuerdas su canción más famosa? México lindo y querido. En ella, Jorge cantaba un deseo, que si la muerte lo sorprendía lejos de su tierra, lo trajeran de vuelta a México, que dijeran que estaba dormido y lo llevaran a casa. Lo cantó cientos de veces, sin saber que estaba escribiendo, con su propia voz, el guión de su propio final. Murió lejos, en Los Ángeles, exactamente como en la canción. Y su último deseo se cumplió al pie de la letra. Su cuerpo fue traído de vuelta a México. El 7 de diciembre, el avión con sus restos tocó tierra en la Ciudad de México. Y lo que pasó ahí no se había visto jamás por un artista. 10,000 personas esperaban en el aeropuerto. 10,000. Y con esos restos, bajando del avión, venía ella. María Félix, la viuda. Había viajado hasta Los Ángeles para traer de regreso el cuerpo de su esposo. El país entero contuvo la respiración cuando se abrió la puerta de aquel avión. Se declaró luto nacional. En todos los cines del país se guardaron 5 minutos de silencio. 5 minutos. En toda una nación, por un solo hombre. Y desde el Teatro del Sindicato,
ese que hoy lleva su nombre, hasta el Panteón Jardín, una muralla humana. Cientos de miles de personas, hombro con hombro, llorando a su charro. El niño que temió no ser suficiente fue despedido por todo un país como un rey. Pero aquí no termina la historia. Aquí, en realidad, apenas empieza la parte más increíble. Porque mientras México lloraba, mientras el país entero se detenía para despedirlo, en la primera fila, vestida de luto, estaba su viuda. Una mujer, con un collar de esmeraldas brillando en el cuello. El collar que Jorge le regaló el día de su boda. El collar que, en ese preciso instante, todavía no terminaba de pagar. Y sobre esa joya estaba a punto de estallar la guerra más famosa, más larga y más despiadada de la historia del espectáculo mexicano. La séptima verdad, la que te prometí para el final. Prepárate. Para entender el collar, tienes que entender a la mujer. María Félix, la doña, la mujer más indomable que ha pisado el cine mexicano. Pero para María Félix, Jorge no era su primer gran amor, ni su primer marido. Antes que él, la doña ya había estado casada. Y uno de esos maridos fue nada menos que Agustín Lara, el músico poeta. Le escribió esa canción inmortal, María Bonita. Se la compuso a ella, para ella. Así que cuando Jorge Negrete se casó con María Félix, no se casó con una mujer cualquiera. Se casó con una leyenda que ya había inspirado canciones eternas. Con una mujer acostumbrada a que los hombres más grandes de México cayeran rendidos a sus pies. Y Jorge, el que nunca quiso ser menos, tenía que darle algo más grande que una canción. Tenía que darle la joya más cara del país. Pero retrocedamos, porque lo suyo empezó con odio. ¿Recuerdas que Jorge y ella se conocieron 10 años antes y se detestaron? Fue en la película El Peñón de las Ánimas, en 1943, el debut de ella. Él, la gran estrella. Se despreciaron desde el primer día. Él la creía una novata engreída. Ella lo creía un macho insoportable. 10 años se detestaron. Y de pronto, en 1952, el odio se volvió amor. 3 meses después de romper con Gloria Marín, Jorge se comprometió con la mujer que había jurado no soportar. Y el 18 de octubre de 1952, se casaron. En una hacienda al sur de la Ciudad de México, ante 500 invitados, la llamaron la boda del siglo. Y no exageraban. Ahí estuvieron Frida Kahlo, Diego Rivera, que fue testigo, Octavio Paz, lo más grande del arte, la política y el cine de México, todo reunido para ver unirse a los dos ídolos más grandes del país. Fue la primera boda transmitida en vivo por radio a toda una nación. México entero se detuvo para escucharla. Y como regalo de bodas, Jorge quiso darle a María algo a la altura del momento. Algo que ninguna otra mujer pudiera tener. Un collar de esmeraldas, valuado en 300,000 pesos. Una fortuna, una locura, un gesto imposible. El gesto de un hombre que nunca, jamás, quiso ser menos. Pero guarda este detalle, porque aquí está el corazón de toda esta historia. Jorge Negrete no tenía 300,000 pesos. Compró el collar más caro de México, a crédito, endeudándose, como quien compra un sueño que no puede costear. Y cuando murió, apenas 14 meses después de la boda, el collar todavía no estaba pagado. Ahora imagina la escena. Jorge acaba de morir. México llora. Y la familia Negrete descubre la verdad. Que el ídolo dejó deudas. Que dejó la casa de sus padres hipotecada. Y que aquel collar deslumbrante seguía debiéndose. El albacea de la herencia era su propio hermano, David Negrete. Y David, junto con el joyero, exigió lo lógico: que María devolviera el collar, que no estaba pagado, que no le pertenecía. ¿Y sabes qué hizo la doña? Se negó, rotundamente, ferozmente, a su manera. Según sus propias memorias, en el libro Todas mis guerras, María sintió que era injusto devolver un regalo que su esposo le había dado con amor, el día de su boda. Y se cuenta, aunque esto pertenece más a la leyenda que al acta, que soltó una frase que quedó para la historia: que si alguien quería cobrar ese collar, que se lo cobrara al muerto, que lo dado, dado estaba. Detente y piénsalo. El país entero de luto, y sobre el ataúd del ídolo, 2 bandos peleándose por una joya, porque sí. Según los reportes de la época,
María Félix lució ese collar de esmeraldas durante el funeral de su esposo, la joya que él no terminó de pagar, brillando en el cuello de su viuda mientras lo enterraban. Para unos, fue el gesto más frío y desafiante jamás visto. Para otros, fue simplemente María Félix siendo María Félix, una mujer que no se doblegaba ante nadie ni ante la muerte. Dos versiones. Tú decides. Pero la guerra apenas empezaba. El pleito por el collar escaló, y escaló, y escaló, hasta llegar nada menos que a la Suprema Corte de Justicia. El juez ordenó entregar la joya al albacea, a David Negrete. Y aquí viene el momento más increíble de toda esta historia. Corría 1954. María Félix intentaba viajar a París, y en pleno aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la detuvieron. A María Félix, a la doña, la estrella más grande de México, detenida en el aeropuerto, acusada de apropiarse indebidamente del collar de un muerto. Imagina el escándalo, imagina las cámaras. Solo quedó libre pagando una fianza enorme, de 643,000 pesos, para conservar la joya mientras se resolvía el pleito. ¿Y cómo terminó todo? Terminó de la forma más contradictoria posible, la forma que resume la vida entera de Jorge Negrete. Porque María Félix, para quedarse con el collar, terminó pagando las deudas de Jorge. Cubrió la hipoteca de la casa de los padres de él. Para hacerlo, según los reportes, hipotecó su propia hacienda. Y depositó una fuerte suma en un fideicomiso para Diana, la hija de Jorge. Sumó y sumó cifras que, al final, superaron con creces lo que valía la joya. Se quedó con el collar, sí, pero pagó, ella misma, las deudas que el charro dejó regadas. El hombre que murió, debiendo hasta el regalo de su propia boda. Y fue la mujer más orgullosa de México, quien tuvo que saldar sus cuentas. Y hay un último detalle, un epílogo digno de la doña. Con los años, según cuenta ella misma en sus memorias, mandó desmontar aquellas esmeraldas. Las mandó fragmentar, repartir en otras joyas. Hay quien jura que los ojos de su legendario collar de cocodrilos de Cartier guardan pedazos de aquellas esmeraldas. Las esmeraldas que Jorge Negrete nunca terminó de pagar. El regalo imposible. El gesto de un hombre que dio lo que no tenía. Para no ser menos, sembró grandeza. Y cosechó una deuda que persiguió a los suyos hasta la Suprema Corte. Nunca quiso ser menos. Y al final, ese fue, exactamente, el precio. Jorge Negrete murió a los 42 años, pero su historia no terminó ahí. Y el destino todavía tenía cuentas que ajustar. ¿Recuerdas a Pedro Infante, el amigo del tren eléctrico, el que visitaba a la pequeña Diana en el hospital? Durante años, México entero creyó que Jorge y Pedro eran enemigos a muerte. Los dos charros más grandes, las dos voces más poderosas. La prensa los enfrentaba, los comparaba, obligaba al público a elegir. Pero la verdad era otra. En 1953, el mismo año en que Jorge moría, se estrenó la única película que los juntó. Dos tipos de cuidado. Y en el set, lejos de odiarse, se respetaban. Pedro Infante nunca le habló de tú. Siempre le dijo, Don Jorge. Guarda este detalle, porque aquí llega el escalofrío. A Jorge y a Pedro, junto con un tercero, Javier Solís, los llamaron los tres gallos mexicanos, las tres grandes voces del charro. Los tres murieron jóvenes. Jorge, a los 42. Pedro Infante, en un avionazo, a los 39. Javier Solís, a los 34. Los tres, apagados en la cima, como si la grandeza, en esa época, se cobrara con la vida. Detente y piénsalo. Tres voces que le dieron identidad a todo un país, y ninguna de las tres llegó a viejo. Pero de toda esta historia, hay una persona que merece la última palabra, y no es él. Es Diana, la niña que Jorge tuvo con Elisa Christie, la que nació cuando él ya se había ido con otra, la hija que la vida le dio en medio de una traición. Esa niña creció, y en lugar de guardar rencor, dedicó su vida entera a cuidar el nombre de su padre. Escribió su biografía, organizó homenajes, cantó sus canciones, recorrió el país recordándolo, década tras década, hasta que ella misma murió, ya anciana, en 2021. Piénsalo bien, el hombre que dejó a su madre embarazada,
Tuvo en esa misma hija a su guardiana más fiel, la que lo perdonó sin que él pudiera pedirlo, la que lo amó cuando ya no estaba para devolverlo. Quizá esa fue la verdadera cosecha de Jorge Negrete. No el collar, no las deudas, no las peleas, sino el amor de una hija a la que casi no vio crecer y que aún así lo eligió a él. Lo que se siembra, se cosecha. Y a veces, lo que se cosecha es perdón. Y ahora, tú que llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. Vuelve al principio, a esa primera imagen. Un collar de esmeraldas, brillando sobre un ataúd, una joya sin pagar, sobre el cuerpo de un hombre que lo dio todo. Ahora ya sabes lo que significa. Ese collar no era solo una deuda, era él, entero. Era un hombre que le tuvo tanto miedo a ser poco, que se pasó la vida dando más de lo que tenía. En el amor, en el dinero, en el poder, en cada gesto. Regaló lo que no podía pagar. Amó más de lo que podía sostener. Vivió más grande de lo que su cuerpo aguantaba. Y murió, joven y endeudado, dejando atrás glorias y heridas en la misma proporción. Jorge Negrete nos dejó la voz más hermosa de México. Y también una lección incómoda, que querer no ser nunca menos puede terminar costándote todo. Nunca quiso ser menos. Y por eso, hoy, 70 años después, seguimos hablando de él. Ahora dime tú, ¿ese hombre fue una víctima de su propio corazón o el arquitecto de sus propias ruinas? ¿Un galán generoso hasta la tumba o un ídolo que pasó por encima de quien hizo falta? Y María Félix, con ese collar en el funeral, ¿fue frialdad o fue amor a su manera? Escríbeme en los comentarios de qué lado estás. Yo los leo todos. Si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete al canal. Porque detrás de cada ídolo de la época dorada, hay una verdad que nadie se atrevió a contarte. Y aquí, siempre te la vamos a contar completa.